¿Pasaron ayer su feriado? Buenas tardes, licenciada. Gracias a Dios, todo sin novedad. ¿Y usted, feria? No, porque estaba lloviendo. Estaba lloviendo ayer. Y qué gentío también, ¿verdad? Sí, bastante tráfico también. Sí, por lo menos una hora más de lo acostumbrado de tráfico. Solo vamos a esperar un par de minutos para dar inicio, para que entren más compañeritos y creo que los demás están durmiendo todavía, que no contestaron cómo les iba. Licenciada, buenas tardes. Hoy sin ningún inconveniente, Samuel. Gracias. Aquí estoy corriendo todavía. Me imagino. Es que yo tengo dudas sobre la tarea a entregar pasado mañana. Hay una de las legislaciones que no tiene una forma de impugnar. Lo tendríamos que acoplar igual a la ley de la Constitución. Licenciada. Cuando no tiene la ley especial, no tiene un procedimiento, nos vamos por la ley de lo contencioso administrativo. Es que ya lo había hecho así, pero quería asegurarme para no hacer mal la tarea. Que por cierto, ¿verdad? Algunos no han entregado tareas, otros las entregaron tarde y así, ¿verdad? Las tareas de hoy, quiero saber yo qué pasó con algunos que no entregaron. Porque acuérdense que los puntos son para ustedes. Los puntos ustedes mismos los hacen. De ahí nadie más los va a hacer por ustedes, jóvenes. Buenas Licenciada, tardes. fíjate que... Sí, diga Carlos. Gracias, licenciada. Fíjese que yo tuve un error al enviar mi documento porque no le adjunté la carátula. Entonces, si encuentra alguna tarea que no esté identificada, es la mía. Como directamente ahí me aparecen sus datos cuando lo suben a Classroom. Ah, bueno, entonces, perfecto. Entonces no dije nada. Bueno, entonces, yo le he subido documentos, les recuerdo. Estoy viendo quiénes no entregaron las tareas, jóvenes. Y quiénes las entregaron tarde. Entonces, cada uno tuvieron tiempo suficiente para hacer la tarea. Porque incluso Ingrid me hizo de mandarles a ustedes todas las fotos que ella tomó. Se recuerdan, ¿verdad? Para apoyarlos. Entonces, jóvenes, definitivamente, como dicen por ahí, no quieren nada. En total habemos 31 personas. Y quiere decir que 30 estudiantes hay. Entonces se dan cuenta que después el malo es uno, el después es uno el que le calificó mal.
Pero si no están asistiendo, y a mí el listado de asistencia me llega cada vez que se termina una clase. Y acuérdense que ustedes tienen que llenar el 80% por lo menos de asistencia para tener derecho a examen. El jueves va a ser nuestra última clase porque el próximo lunes, ahora sí va a ser lunes, si se dan cuenta, 22, no me he equivocado yo, van a tener su examen parcial. Pueden encender cámara, por favor. Van a tener su examen parcial. Entonces, por favor, les suplico que estudien, que no se vayan a hacer grupitos, porque el examen va a tener una duración máxima de 45 minutos. Después de ese plazo, no hay más. De ustedes depende. Ya tienen ustedes también fecha para el examen, para entregarme su trabajo. Y ustedes mismos van a enviar un listado de 10 preguntas. Y eso va también para formar parte de las preguntas para el examen final. Por favor, jóvenes, sean más responsables. Estudien por vida suya, se los pido. Bueno, por favor, todos en la mano con su Constitución Política de la República de Guatemala, porque vamos a hablar sobre la administración central. Obviamente sabemos que dentro de la administración central siempre va a estar lo que es los ministerios, los ministros de Estado generalmente, y en contra de las resoluciones de esos ministros, vamos a ver también qué recursos se plantean, qué recursos administrativos. Pero antes necesito que leamos algunos artículos de la Constitución Política de la República para que podamos de alguna manera entender la trascendencia de determinados personajes. Artículo 185, por favor, léamelo, Luis Eduardo. ¿Cómo está, licenciada? Artículo 85, me dijo. 185. 185, ok. Artículo 185. Requisitos para optar a los cargos de presidente o vicepresidente de la República. Podrán optar a cargo de presidente o vicepresidente de la República los guatemaltecos de origen que sean ciudadanos en ejercicio y mayores de 40 años. Entonces ya estamos viendo aquí cuáles son los requisitos para optar al cargo. En el artículo 184 establece también cómo van a ser electos. Dice que serán electos por el pueblo para un periodo improrrogable de 4 años mediante sufragio universal y secreto. ¿Cómo se eligen entonces al presidente y vicepresidente de la República? Pregunta de examen, ¿verdad? Serán electos por el pueblo mediante la elección popular por un periodo improrrogable de 4 años. A ver, el artículo 185. Ya lo leímos. 184 también. El 186, léamelo, por favor, Mónica Giselle.
Artículo 186. Prohibiciones para optar a los cargos de presidente o vicepresidente de la República. No podrán optar al cargo de presidente o vicepresidente de la República. Inciso A, el caudillo ni los jefes de un golpe de Estado, revolución armada o movimiento militar que haya alterado el orden constitucional, ni quienes como consecuencia de tales hechos asuman la jefatura de gobierno. Inciso B, la persona que ejerza la presidencia o vicepresidencia de la República cuando se haga la elección para dicho cargo o que lo hubiera ejercido durante cualquier tiempo dentro del periodo presidencial en que se celebren las elecciones. Inciso C, los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad del presidente o vicepresidente de la República, cuando este último se encuentre ejerciendo la presidencia, y los de las personas a que se refiere el inciso primero de este artículo. Inciso D, el que hubiese sido ministro de Estado durante cualquier tiempo en los 6 meses anteriores a la elección. Inciso E, los miembros del ejército, salvo que estén baja o en situación de retiro por lo menos 5 años antes de la fecha de convocatoria. Inciso F, los ministros de cualquier religión o culto. Inciso G, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. A diferencia de este artículo, ustedes me podrían dar su opinión ya jurídicamente hablando, como profesionales, como estudiosos del derecho, con respecto al caso de la hija de el señor, que ya todos sabemos. ¿Ustedes consideran de que una persona hija de un ex jefe de gobierno que ha estado en un gobierno de facto, o sea, de golpe de Estado, deba o no optar al cargo de presidente de la República? ¿Qué establece nuestra Constitución? Que no es posible, licenciada. A ver, ¿alguien más? Eso es lo que dice la ley, ¿ya se dan cuenta? La ley no se debe retorcer para nada. Pero sabemos perfectamente de que ahorita está esa cuestión en que será o no será, podrá o no podrá. Porque ya una vez le aceptaron que fuera candidata a la presidencia. Entonces, imparcialmente, independientemente que sean afín o no a ella, yo les digo que la ley está clara en el inciso primero del artículo 180. Entonces, ¿cuál sería su análisis, Samuel Alberto, con respecto al inciso primero y tercero de el artículo 186? El análisis en caso a la señora, que no puede optar al cargo de presidente por el inciso A. Ahora, el inciso C es cuando este último se encuentre ejerciendo la presidencia. Pero igual, también dice, y los de las personas a que se refiere el inciso primero de este artículo. Ajá, pues eso es lo que le iba a decir. Entonces, no, igual no podría porque ¿cómo se llama? Literal, no deja que ella fuera, que tome cargo de presidente. Ingrid Lisbeth, artículo 190, por favor. Gracias, Samuel. Artículo 190. Segunda sección, Vicepresidencia de la República. El vicepresidente de la República ejercerá las funciones de presidente de la República en los casos y forma que establece la Constitución. Será electo a la misma planilla con el presidente de la República en idéntica forma y para igual periodo. El vicepresidente deberá reunir las mismas calidades que el presidente de la República,
gozará de iguales inmunidades y tiene en el orden jerárquico del Estado el grado inmediato inferior al de dicho funcionario. Ahora bien, Alejandro Sierra, ¿qué establece el artículo 191 en referencia a las funciones del vicepresidente? Meli, que buenas tardes, que voy manejando, Ay, Cristo, ¿y usted qué hace manejando? trabajando. Hay que tener un poco de cuidado, por favor. Bueno, lo lea Lisbeth Maribel. Artículo 191, funciones del vicepresidente. Son funciones del vicepresidente de la República a participar en las deliberaciones del Consejo de Ministros con voz y voto. B, por designación del presidente de la República, representarlo con todas las preeminencias que al mismo correspondan en actos oficiales y protocolarios o en otras funciones. C, coadyuvar con el presidente del gobierno, participar juntamente con el presidente de la República en la formulación de la política exterior y las relaciones internacionales, así como desempeñar misiones diplomáticas o de otra naturaleza en el exterior. Presidir el Consejo de Ministros en ausencia del presidente de la República. Presidir los órganos de asesoría del Ejecutivo que establezcan las leyes. Coordinar la labor de los ministros de Estado y ejercer las demás atribuciones que le señale la Constitución y las leyes. ¿Qué pasa si el vicepresidente no está? ¿Cómo se realiza la sustitución del vicepresidente? ¿Qué dice el siguiente artículo? El 192 al respecto. Abisaí Giré, ¿qué dice el 192? Buenas tardes, licenciada. Dice, en caso de falta absoluta del vicepresidente de la República o renuncia al mismo, será sustituido por la persona que designe el Congreso de la República, escogiéndola de una tercera propuesta por el presidente de la República. En tales casos, el sustituto fungirá hasta terminar el periodo con iguales funciones y preeminencias. Entonces, ya vieron que es el Congreso y que debe elegir de una terna, ¿verdad? Según lo que establece el artículo 192. No dejen de leer, porque acuérdense que el primer examen va a ser conmigo. Ahora, una pregunta. ¿Cuáles son los órganos ejecutivos a través de los cuales el organismo ejecutivo lleva a cabo sus funciones? No, Lisbeth, no es eso. Los ministerios, ajá. Sí, los ministerios son los órganos ejecutivos a través de los el organismo ejecutivo lleva a cabo sus funciones. Freddy, ¿me puede mandar por favor ahí el total de estudiantes que tenemos ahorita? Solo el número, por favor, a mi WhatsApp. Gracias. Resulta que estamos evaluando nosotros las asistencias de todos estos días. Hay gente que no ha entrado a clases, que sí entran a hacer las, ¿cómo se llama? Las actividades, o no las entregan, pero entran a clases más de alguno. Y considero yo, y en el listado, que ¿cómo se llama? Que nosotros tenemos, de los que han entrado,
solo 37 han marcado asistencia y 53 hicieron examen. ¿Se dan cuenta? Estamos hablando de 16 personas que no están entrando a clase. Entonces no es posible que solo entren a hacer laboratorios y que vayan a salir ganando, ¿verdad? ¿O ustedes sí lo consideran justo? A ver, levanten la mano. ¿Quién no considera justo que una persona que no entra a clases gane el curso? Cada uno de ustedes está aquí, obviamente, porque le interesa el curso. Jóvenes, entonces, nosotros sí vamos a tomar en cuenta quiénes realmente entran a clase y quiénes no. A ver, ¿quiénes no están en grupos? Todavía. Porque yo ya tengo 9 listados. ¿Quiénes no están en grupo? Dice Fernanda, dígame. Buenas, Ligda. Fíjese que, bueno, me da la impresión porque siempre hay compañeros que, pues, preguntan en el chat, no solo en el chat en el que está la clase, sino que afuera, por ejemplo, en el de la sección en general o algo así. Entonces, pues siento que se hacen muchas bolas e incluso la otra vez, cuando estábamos organizando los grupos, un compañero me habló, no me quedó claro si era hombre o mujer, pero me dijo que si, bueno, me pidió entrar al grupo, y le dije, bueno, yo ya mandé mi lista, y me dijo como, bueno, entonces me pasas lo que diga la Ligda. Entonces, pero yo le dije, pero ¿por qué te lo tendría que pasar si la Ligda pues dice todo lo que hay que hacer en la clase? Y como que me dio a entender que no entraba a clase, porque me dijo, bueno, yo voy a hacer mi trabajo solo o algo así, y entonces me quedé como, bueno, pero no se puede porque la Ligda ya dijo, pero no me quedó claro. Yo voy a tomar en cuenta los que tengo en listado, nada más. Bueno, está bien. Sí, Sí me dio como, pues eso, como, pues inquietud, pues, porque a veces como que digo yo, ay, no, pues si la Ligda dice todo en la clase, no sé qué más quieren que haga. No, y por eso les digo, miren, en total hay 54 estudiantes en el grupo de WhatsApp. De WhatsApp digo yo del grupo de Classroom. Tengo un listado provisional de 60 y algo de estudiantes. Vamos a ver qué dice alguien aquí. Lo único bueno de todo esto es que no vamos a tener mucha competencia laboral, dice. Ay, Luis Eduardo. Samuel. Y Luis Eduardo ya se rió. No, y miren, yo de una vez les digo, uno se da más cuenta quiénes son los que participan y uno dice, Gabriela, perdón que no le había dado la palabra, díganos. No, licenciada, yo me quedé con la mano arriba desde que preguntó quién no estaba de acuerdo. Disculpe. Sí, es que la verdad, a mí en lo particular no me parece lo indicado que venga una persona que nunca entre a clases que va a terminar ganando, ¿verdad? Imagínense si serán así. Yo pienso que solo están llevando las clases y se están confiando mucho. Pero no, yo como les dije, yo les voy a plantear cosas que yo les he manifestado en clase. Porque no puede ser posible, ¿verdad? Gabriela, léame el artículo 193, por favor. Ahorita, licenciada. Falta de vicepresidente. En caso de falta absoluta del vicepresidente de la República o renuncia del mismo, será sustituido por la persona que designe el Congreso de la República, escogiéndola de una
terna propuesta por el presidente de la República. En tales casos, el sustituto fungirá hasta terminar el periodo con iguales funciones y preeminencias. Léame el artículo 193, Amelia, por favor. Buenas tardes, licencia. 193. Sí, ministerios. Para el despacho de los negocios del organismo ejecutivo habrá los ministerios que la ley establezca, con las atribuciones y la competencia que la misma le señale. Alex Josué, por favor, léanos el artículo 194. Permítame, licenciada, ahorita se lo leo. Pilas ahí todos con sus artículos, por favor, y con sus leyes en mano. 194, médico. Sí. Andrés se prepara con el 195, por favor. Funciones del ministro. Cada ministerio estará a cargo de un ministro de Estado que tendrá las siguientes funciones: ejercer jurisdicción sobre todas las dependencias de su ministerio, nombrar y remover a los funcionarios y empleados de su ramo cuando le corresponda hacerlo conforme a la ley, refrendar los decretos, acuerdos y reglamentos dictados por el presidente de la República relacionados con su despacho para que tengan validez. Inciso D, presentar al presidente de la República en plan de trabajo de su ramo y anualmente una memoria de labores desarrollada. Inciso E, presentar anualmente al presidente de la República en su oportunidad el proyecto de presupuesto del ministerio. Inciso F, dirigir, tramitar, resolver e inspeccionar todos los negocios relacionados con su ministerio. Inciso G, participar en las deliberaciones del Consejo de Ministros y suscribir los decretos y acuerdos que el mismo emita. Inciso H, concurrir al Congreso de la República y participar en los debates sobre negocios relacionados con su ramo. Inciso I, velar por el estricto cumplimiento de las leyes, la probidad administrativa y la correcta inversión de los fondos públicos en los negocios confiados a su cargo. El artículo 195, Andrés, por favor. Buenas tardes, Licta. Buenas Artículo tardes. 195, Consejo de Ministros y su responsabilidad. El presidente, el vicepresidente de la República y los ministros de Estado, reunidos en sesión, constituyen el Consejo de Ministros, el cual conoce los asuntos sometidos a su consideración por el presidente de la República, quien lo convoca y preside. Los ministros son responsables de sus actos, de conformidad con esta Constitución y las leyes, aun en el caso de que obren por orden expresa del presidente. De las decisiones del Consejo de Ministros serán solidariamente responsables los ministros que hubieran concurrido, salvo aquellos que hayan hecho constar su voto adverso. ¿Qué hacer? Cuando dice hacer constar su voto adverso, quiere decir que emiten su voto de manera razonada, jóvenes, oigan. Que dicen de qué manera están votando y por qué están votando de esa forma, oigan. En el artículo 196 se establecen cuáles son los requisitos para ser ministro de Estado. Para ser ministro de Estado se requiere ser guatemalteco, hallarse en el goce de sus derechos ciudadanos y ser mayor de 30 años. En el 197 están las prohibiciones. En el 198 la memoria de actividades de los ministros, que están obligados a presentarla anualmente al Congreso en los primeros 10 días del mes de febrero de cada año. Yo les puedo preguntar, ¿en qué momento presentan la memoria de actividad de los ministros de Estado? Podría ser que les pregunte. Tienen la obligación a comparecer a las interpelaciones. En el
199 establece eso. En el artículo 200 está lo de los viceministros. Dicen, cada ministerio de Estado habrá un viceministro. Por ser viceministro se requieren las mismas calidades para ser ministro. Para la creación de plazas adicionales de viceministros será necesaria la opinión favorable del Consejo de Ministros. Ustedes ya han visto de que en algunos ministerios hay varios viceministerios, ¿verdad? Por ejemplo, el Ministerio de Trabajo hay varios. En el Ministerio de Salud y en diversos ministerios hay varios viceministerios. Entonces, para que se creen esas plazas de viceministros, la opinión debe de ser favorable del Consejo de Ministros. ¿Y quién? Obviamente, todo el Consejo de Ministros debe de estar integrado, ¿verdad? ¿Cómo está integrado el Consejo de Ministros? A ver. Bueno, entonces, deben de, les puedo preguntar que cómo se eligen los viceministros adicionales al ministro que ya hay en cada ministerio. Vayan anotando así ustedes algunas pinceladas de lo que yo les podría preguntar, jóvenes. En el 201 establece que los ministros y viceministros de Estado son responsables de sus actos, de acuerdo con lo que se prescribe en el artículo 195, ¿verdad? De esta Constitución y lo que determina la Ley de Responsabilidades. La Ley de Responsabilidad y Probidad, ¿se acuerdan de esa ley? De funcionarios, ¿verdad? Los secretarios de la presidencia, el presidente de la República tendrá los secretarios que sean necesarios. Las atribuciones de estos serán determinadas por la ley. Los secretarios general y privado de la presidencia de la República deberán reunir los mismos requisitos que se rigen para ser ministro y gozarán de iguales prerrogativas e inmunidades. ¿Y cuáles son los requisitos para ser ministro? Dijimos. Lo establecido en el artículo 196. Entonces, integren el artículo, anoten a la par del artículo 196, artículo 202 de la Constitución y en el 202, artículo 196 de la Constitución, jóvenes. Por favor, léanme todo lo que se refiere a la administración central del organismo, o sea, lo que es el organismo ejecutivo, por favor, leidito para el examen, estudiadito, por favor. Todo el contenido viene, incluido lo de laboratorio. Entonces, jóvenes, por favor, yo les puedo hacer preguntas del famoso caso de la licencia, ¿se recuerdan? O sea, ¿quién no se acuerda del caso de la licencia de construcción? Levante la mano, sinceramente, ¿quién no se recuerda del caso? Carlos y Ánica. Dijimos que usted iba a solicitar que le dieran una licencia de construcción, que le dieran el permiso para poder construir. Pero resulta que ustedes se la negaron. Entonces, usted sabe que quien se la negó tiene un superior jerárquico. Entonces, ¿qué recurso va a interponer ahí? Luisa Fernanda. Carlos Javier, ¿qué recurso iba a decir? De revocatoria, licenciada. Ahí a ver que sí se recuerda. Entonces, si tiene un superior jerárquico, la institución que a usted le resuelve, entonces usted va a interponer el recurso de revocatoria. ¿A usted le notificaron hoy cuántos días tiene para interponer el recurso de revocatoria, Mónica? Tiene 5 días. Después de los 5 días, ¿qué hace el órgano ante quien usted interpuso ese
recurso. Mónica. Repítame la pregunta, es que se me... ¿Qué paso seguiría entonces después de que usted viene y le dan esos 5 días? Tiene 5 días usted para interponerlo. Usted lo interpone durante esos 5 días. ¿Qué tiene que hacer el órgano administrativo ahí? Si alguien se recuerda... Tiene que remitirlo, ¿no? ¿Quién levantó la mano? Porque no vi. Carlos Javier, ¿qué hace el órgano administrativo entonces? Realizan un informe circunstanciado al superior jerárquico. Ah, bueno, José Guillermo, dígame. Se interpone un memorial según el artículo 11, 7 y 10. Sí, usted ya contestó, ya vino, interpuso ese, ¿cómo se llama ese recurso? Entonces, ¿qué tiene que hacer el órgano administrativo al cual usted recurrió con el recurso de revocatoria? La autoridad administrativa, según las actuaciones y conforme al informe circunstanciado dentro de 5 días. ¿Qué tiene que hacer con ese informe? ¿Puedo proceder con él a una audiencia? No. Lo tiene que admitir el órgano, Alita. Tiene que remitirlo al órgano superior. Gracias, Luisa Fernanda. Yo les dije que hicieran su esquema de los recursos de revocatoria y de reposición. A ver, ¿quién más había levantado la mano? Era otro caballero que no logré ver bien la manita. A ver. ¿Qué pasa después de que se envía a la autoridad superior el informe circunstanciado? José Alfonso era. ¿A quiénes se debe de recurrir, Ingrid Suset? ¿A quién se le debe dar audiencia en este recurso? A la parte interesada. Ajá, ¿quién más? Son 3. ¿Quién más? Me faltan 2. Al órgano asesor y a la Procuraduría General de la Nación. Ya escuchó, al órgano técnico o asesor legal, así sería, Betsy, hoy, y a la Procuraduría General de la Nación. De ahí, Amelia, ¿qué puede hacer si todavía hay dudas para resolver qué se debe de hacer, Amelia? Se puede un plazo de 10 días para resolver dudas. Pero ¿qué actividad es la que se realiza? Son diligencias para mejor resolver. Se solicita, si tiene dudas todavía el órgano administrativo solicita que se realicen las diligencias para mejor resolver por un plazo de 10 días. ¿Qué pasa después, Luis Eduardo? Se da la resolución, licenciada. No recuerdo bien si el plazo era de 10 o 15 días después del trámite. 15 días. ¿Qué pasa si después de las diligencias para mejor resolver o de las audiencias para las 3, para estos interesados, para el órgano asesor o para la PGN? ¿Qué pasa si no se ha realizado ninguna actuación? José Guillermo Cajas. Se esperan otros 15 días más para que se cumplan los 30 y por lo tanto se da el silencio administrativo. Y entonces, ¿en qué estado estamos en ese momento previo a que ya se pasaron los 15 días? Nos encontramos en un silencio administrativo adjetivo. Ajá, pero estamos en un estado de resolver antes de que se lleguen a los 30 días. O sea,
si usted está esperando que le resuelvan, de los 15 días estamos en un estado de resolver, los primeros 15 días. De ahí se pasan los 15 días, ya vamos en el día 18 y usted, tengo que esperar 12 días más, ¿verdad? Y al siguiente día, ¿cuánto tiempo esperamos? ¿Qué es lo que se debe de hacer? ¿Cuál es el plazo y qué procedimiento sigue después? José Alfonso Junior. ¿Y cuánto tiempo hay que esperar? ¿Contados a partir de cuándo? No, después de los 30 días. Cuando empezamos, pasamos 30 días y no hubo ninguna actividad. Entonces, a partir del día siguiente empezamos a contar 3 meses para irnos al proceso contencioso administrativo. Sí, José Guillermo. También podríamos proceder a interponer un amparo. Sí. Para solicitar la resolución. Sí, para exigirle al órgano administrativo que nos resuelva, ¿verdad? Correcto, sí, sí. Pero sí, ahí sí ya si nos resuelve desfavorablemente, sí nos vamos al proceso contencioso administrativo. Ahí nos vamos directo sin andar preguntando para qué, ¿verdad? Sí, Samuel. Ya, pero así como dice José Guillermo, ¿no es mejor irse de una vez a lo contencioso si se supone el silencio administrativo es una contestación negativa? No siempre. Pues es que todo depende, fíjese que hay ¿cómo se llama? Hay silencios que son favorables también. Fíjese, hay silencios administrativos que son favorables. Licenciada, incluso existen casos en los cuales el sistema administrativo, al momento en el que se interpone el amparo y lo resuelve posteriormente el órgano jurisdiccional competente, deja de volverse en un asunto administrativo y puede ser transformado, convertido, la palabra deseada, a otra materia. Incluso puede ser favorable para nosotros, para no llevarlo a un contencioso administrativo en un ámbito, en un asunto laboral, puede llevarse incluso después a la materia laboral. Sí, es que por eso todo depende. Por eso hay diferentes tipos de silencio, acordémonos. Está el positivo y el negativo, ¿verdad? Cuando es negativo para nosotros, obviamente que sí tenemos que irnos al contencioso. Porque si viene y le resuelvan nuevamente y le dicen, mire, definitivamente lo que le resolvió el órgano administrativo previo a que usted interpusiera el recurso, se lo estamos nosotros confirmando. Ingrid. Licenciada, eso es lo que me hizo ya ahorita bolas, porque pues, yo le había entendido que el silencio administrativo positivo era cuando estaba a nuestro favor, ya se daban los 15 días como de plazo para confirmación, pero ahorita lo que usted me está diciendo, o sea, que da positivo, quiere decir de que sí están... Todo depende de lo que usted solicita. Mire, pues, el silencio administrativo obviamente se da cuando no resuelven. Pasa el tiempo de la resolución y después pasan 15 días más y el órgano no se pronunció para nada, pues entonces en ese momento nos vamos al contencioso. Entonces, pero sí hay actividades en las cuales a veces le favorecen a quien solicitó el recurso. No siempre, aclaro hoy. Todo es cuestión de análisis, todo es cuestión de lógica en el momento y depende del asunto. Fíjese. ¿Me explico a alguien? Hoy sí, licenciada, gracias. De nada. Miren, yo les soy honesta, a mi administrativo, para mi examen técnico profesional, yo decía, Cristo Santo, no me gusta, decía yo así, no me gusta administrativo. Yo así, es que yo me hacía también un queso y medio, es que mis colochos no eran nada para lo que me hacía yo de bolas. De verdad se lo digo. Y es que así pasa. Son tantas leyes, me decía mi amiga, ay, licenciada, mire, me dice, es que yo no sé, me dice,
¿Cómo voy a enfrentar la fase pública? ¿Por qué? Es que son tantos plazos, son tantas instituciones, hay instituciones que se llevan otros recursos, hay otros procedimientos, ¿cierto? Nos hacemos un colocho y medio. Pero colochos amarrados, ¿no? Ustedes como que si no nos hubiéramos peinado, saben ni cuánto tiempo. Entonces, si varios ya saben que peinarse uno el pelo colocho quiere ganas, peinándoselo uno seguido, ya se imaginan no peinándose. Ay, Dios mío. Entonces, algo así viene siendo el asunto, porque aunque también se tiene el pelo liso, ustedes saben de que también se enreda el pelo, ¿verdad? Entonces, es necesario que veamos también, que me lean la ley del organismo ejecutivo, para que vean también ustedes cuáles son las funciones y todo eso. Vamos a seguir. Que la regla general en contra de las resoluciones de los ministros de Estado generalmente se proceden con los recursos de revocatoria y de reposición. Y esto, el fundamento legal, está en los artículos 7 al 15 de la ley de lo contencioso administrativo. Entonces, si yo les pregunto, contra las resoluciones administrativas de los ministros de Estado, ¿qué recursos se proceden? Yo les pongo varios. ¿Qué me van a contestar? ¿O es pregunta directa? ¿Qué van a contestar ustedes? ¿Reposición, licenciada? Revocatoria y reposición. Todo depende. En la doctrina dice que ambos, ¿verdad? se pueden promover, pero todo depende del caso, por supuesto, ¿verdad? Porque no solamente si es ante el viceministro, obviamente el recurso de revocatoria porque tiene un superior jerárquico, ¿verdad? Si las resoluciones de los ministerios de Estado, estamos hablando de los ministerios. ¿En los ministerios quiénes están? Están los ministros, los viceministros, están los directores. Si tienen un superior jerárquico, ambos recursos pueden ustedes plantear. Obviamente, depende ante quién sea, ¿verdad? El recurso jerárquico, así también es llamado el recurso de revocatoria, cuya naturaleza jurídica responde siendo propio de la administración pública centralizada. La relación jerárquica constituye la nota característica de esta forma de organización administrativa, correspondiendo a las autoridades superiores velar por la legalidad u oportunidad de los actos de sus subordinados, deviniendo de esta forma en contralores de las actividades administrativas. Si el viceministro le resolvió a usted, si uno de los viceministros le resolvió a usted, usted tiene que ir a interponer el recurso de revocatoria ante ese viceministro. Si fue el ministro directamente, o sea, dice abajo la resolución que firma el ministro, es el recurso de reposición. Estamos, por eso dice ministerios, la administración central, acuérdense de eso. Es importante que nos recordemos del derecho constitucional de petición. ¿En dónde está contenido? Dijimos la vez pasada, Samuel. El derecho de petición. En el artículo 28 de la Constitución. Entonces, en efecto, el recurso de revocatoria es una manifestación del derecho genérico de petición que obliga a la autoridad superior a revisar el fondo de la actuación objetada y resolver lo que a la ley le corresponde, ¿va? En base a la ley. En ese orden de ideas,
se puede referir que se le llama como recurso de revisión jerárquico. Imagínense que hasta recurso de revisión jerárquico se le puede denominar, el cual indica que la resolución jerárquica, característica de este régimen de centralización, implica además de ciertas facultades sobre las funciones, facultades de las autoridades superiores para aprobar, suspender, anular o reformar los actos de los subordinados de dichas facultades que pueden tener como motivo de la falta de oportunidad o ilegalidad de los actos. O sea, que puede venir el órgano superior a conocer ese recurso, ¿verdad?, de revocatoria y anularle, suspenderle. Podría ser, ¿verdad?, el acto que el viceministro emitió, porque tiene la facultad de hacerlo. Y obviamente dichas facultades pueden tener como motivo la falta de oportunidad o ilegalidad de los actos y que pueden ejecutarse de oficio o a petición de parte. Sobre el recurso jerárquico, se puede decir que la principal virtud del recurso es que reafirma el régimen de derecho en las administraciones públicas. Se limita lo discrecional, o sea que suele ser discrecionalista, y advierte a los funcionarios que todas las órdenes que sobre ellos hay un poder de revisión y que sus actos no se conforman con la ley tanto en punto de competencia y forma. O sea, le está diciendo al viceministro, ¿verdad?, en este caso, mire, hay alguien que puede venir y revisarle a usted lo que usted firmó, lo que usted resolvió. Entonces se puede decir que este recurso se puede tomar como forma de educar no solo con respecto a los funcionarios, sino también a los administrados, porque ven en él un medio protector de los derechos e intereses legítimos y además porque le sirve de gimnasia cívica mediante la cual todos colaboran en una buena administración, que es también buena política. Y hay que ver también que la resolución del recurso, es decir, la decisión a la que llega el superior, es definitiva. O sea, que constituye la palabra final de la administración y el agotamiento de la vía administrativa. En este caso, el órgano en los ministerios, ¿verdad? Obviamente, cuando se da la última resolución, después de haberse interpuesto el recurso, se agota la vía administrativa. Y al darse por agotada la vía administrativa, ¿verdad?, da paso a el proceso contencioso administrativo, si no nos favorece, obviamente. Según el artículo 7 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, este recurso procede en contra de las resoluciones dictadas por autoridad administrativa que tenga superior jerárquico, ya lo dijimos, los 5 días siguientes al de la notificación de la resolución, en memorial dirigido al órgano administrativo que lo hubiere dictado. ¿Cuál es el fundamento de la Ley de lo Contencioso Administrativo en donde están los requisitos para ese memorial? Jóvenes. Artículo 11. Artículo 11. Exacto. Ahora bien, la reposición, porque como ya vimos cuál es el trámite del recurso de revocatoria y de reposición. El de reposición, algunos autores le llaman revocación o reconsideración administrativa. Y se dice que la unificación de los recursos administrativos
en la ley de lo contencioso administrativo concluye diciendo que es la característica del recurso de reposición. Se encuentra en que ha de plantearse ante el mismo órgano que emitió la resolución impugnada, a fin de que la revise y si encuentra motivos de ilegalidad o inoportunidad, la revoque o la modifique. En tal sentido, el recurso de reposición es el medio legal de que dispone el administrado para impugnar los actos o las resoluciones administrativas ante el mismo órgano que los dictó, solicitando su revisión a fin de que sean modificados o revocados. En el artículo 9 de la Ley de lo Contencioso establece que procede contra las resoluciones dictadas por los ministerios y contra las dictadas por las autoridades administrativas superiores, individuales o colegiadas de las entidades descentralizadas o autónomas, y que podrá interponerse el recurso de reposición dentro de los 5 días siguientes a la notificación. Se va a interponer ante la autoridad recurrida, o sea, ante quien emitió la resolución. Y no cabe el recurso contra las resoluciones del presidente y vicepresidente, ni contra las resoluciones dictadas por en el recurso de revocatoria. Entonces, jóvenes, es importante que recordemos que el recurso de reposición, lo siguiente, que aquí es el superior jerárquico, que en el recurso de revocatoria existe un plazo de 5 días para que el órgano administrativo eleve con un informe circunstanciado al órgano superior el expediente, ¿verdad?, del recurso de revocatoria. Entonces, esa es la diferencia, el plazo de esos 5 días. A ver, ¿quién me puede dar el trámite del recurso de reposición? ¿Quién lo quiere intentar? Yo, Lita, pero no sé si va a estar Mire, bien. ahorita usted puede venir, como decimos ahí, comúnmente, ¿verdad? Pues ahorita es válido meter la patita, mija. Ahorita, en el examen no, ¿verdad? Ok, Lita. Lo primero es la interposición. Ujú. Se puede interponer dentro de los 5 días siguientes a la notificación ante la autoridad recurrida. Esto lo encontramos fundamentado en el artículo 9. El segundo paso sería, se corre audiencia a personas interesadas en el expediente, al órgano asesor técnico si existiera, la Procuraduría General de la Nación, en el orden anterior y por el plazo de 5 días. A cada uno 15 días sería en total, ¿verdad? Son 3 audiencias, siendo perentorios o improrrogables. Esto lo encontramos fundamentado en el artículo 12 y 13. Luego, el tercer paso serían las diligencias para mejor resolver, fijando un plazo de 10 días en el artículo 14. Luego, la resolución. Se dictará resolución dentro de 15 días de finalizado el trámite. Esto es en el artículo 15. Luego de esto se puede dar el silencio administrativo transcurrido los 30 días desde la fecha que el expediente se encuentre en estado de resolver, artículo 16. Y luego de esto se podría dar un proceso contencioso administrativo o, como le dijeron, un amparo antes. José Guillermo Cajas, ¿nos puede usted explicar? Como creo que usted sabe más que yo, ¿verdad? Dígame, licenciada, ¿en qué puedo ayudarle? Encienda su cámara y nos va a explicar ahorita el proceso del recurso de reposición. Pues la compañera... ¿Me podría decir usted si ya tiene algún estudio para saber más que uno? No, licenciada, no tengo ningún estudio, simplemente mis papás, mi mamá es abogada y notaria,
Ajá. Y mi papá acaba de terminar uno de los exámenes técnicos, si no estoy mal, es el que conllevaba el estudio del derecho administrativo. Ajá. Por lo mismo, Ajá, soy tengo la pública. ventaja de estudiar con sus leyes. Ah, Entonces, perfecto. no Ah, sé si se perfecto. ve. Entonces, perfecto. Pues le comento que yo soy también examinadora de examen técnico profesional. Entonces, no, yo comentaba, la compañera fue bastante bien hasta el punto donde llegó a la resolución final en el plazo de los 15 días. Debido a que esa resolución final puede ser favorable o desfavorable. Por eso Si decíamos fuese, que hay un silencio administrativo positivo y uno negativo. Positivo cuando nos favorece, decía yo, ¿verdad? Y negativo cuando no nos favorece. Entonces, por eso nos vamos ya sea a la interposición del amparo o esperamos los otros 15 días para irnos al contencioso administrativo. ¿Estoy en lo cierto o no? Sí, es correcto, licenciada. Otro asunto es de que yo les comentaba a los compañeros en el grupo de que cabe la posibilidad incluso de que nos sea rechazado cuando nosotros queramos irnos por el contencioso administrativo, por el proceso contencioso administrativo, nos van a rechazar porque no hemos completado y no hemos agotado la vía administrativa. Nos van a obligar a hacer, a por eso se interponer tiene que amparo. esperar los 15 días, los 15 días más después de la resolución y empezar a contar los 3 meses, porque muchas veces la gente no espera esos 3 meses y se va directo a interponer el proceso contencioso administrativo. Entonces es ahí donde vienen y deniegan el proceso contencioso administrativo. ¿Y por qué? Porque le dicen debe esperar su momento procesal oportuno para usted venir y solicitarlo, ¿verdad? Pues qué bueno que su papá ya finalizó y está en la San Carlos o está en otra universidad, José. No, en la única universidad en la que se puede estudiar Derecho bien, licenciada, en la San Carlos. Donde yo examino también. Pues como les comenté desde el primer día, yo he evaluado de todas las áreas. Y les he de decir, al menos conmigo, es raro el que me ha perdido, porque yo trato de ser muy objetiva con el estudiante. Porque si yo veo al alumno que está nervioso, trato la manera de venir y calmarlo. Cosa que muchas veces dicen algunos, porque yo me he topado con colegas que dicen que no les importa que vayan nerviosos o no. A mí sí me importa. Porque todos somos seres humanos y todos pasamos esos nervios horrorosos, porque son espantosos esos nervios. Usted se dio cuenta cuando su papá estaba en ese proceso. Quizá no, cuando estaba su mamá no se recordará igual, ¿verdad? Pero, jóvenes, miren, el ir uno a un examen y con la incertidumbre de quién me va a tocar primero, ¿cómo se va a comportar? ¿Será que va a ser objetivo o no conmigo? ¿Ya tiene aprobado punto de tesis su papá? Todavía no, licenciada. Todavía está pensando en, bueno, tiene 3 puntos de tesis. Sin embargo, no ha podido por lo mismo de que la universidad todavía está tomada. Dale que se comunique conmigo. Ok, sí, con gusto. Mire, yo les comento, yo asesoré, tuve la oportunidad de apoyar a 2 amigas con su tema de tesis. Precisamente hace 2 años yo estaba recibiendo una beca que tuve la oportunidad que me la dieron cuando estaba el ingeniero, que ya saben todo el mundo quién es. Me hice acreedora de una beca sobre actualización en Derecho Procesal, otorgada por la Universidad de Medellín, Colombia. Entonces, hubo postulaciones de estudiantes dentro de las actividades que se realizó. Todo fue eminentemente virtual, muy bonito todo eso. Y les cuento que la universidad obviamente pagó y hubo estudiantes también que tuvieron la oportunidad de acudir, todo virtual, ¿verdad? Y hubo un estudiante que dentro de su exposición, porque los pusieron a hacer una especie de debates entre alumnos,
como una especie de oratoria. Y uno expuso sobre la actualización del derecho en referencia al derecho de la aplicación de lo que era la protección de las compraventas en línea. Y entonces él decía que a nivel mundial no existe una ley que proteja todos los negocios que se realizan virtualmente. Hay países que sí tienen legislaciones, como Colombia, por ejemplo, como España, si no estoy mal, Chile, y México, donde sí ellos abarcan cierta parte de lo que es el comercio electrónico. Pero legalmente no existe en Guatemala, y sobre eso trataba la tesis, el tema que yo le otorgué, o sea, que yo vine y le di la idea a alguien para que fuera su tema. Y les digo una cosa, pero precisamente en este mes, hace 2 años le aprobaron su tema. Y el año pasado se graduó esa persona con ese tema. Por eso les digo, a veces una orientación uno se las puede dar. Ahorita está trabajando su tema también otra señorita que fue mi alumna hace 4 años, que yo también tuve la oportunidad de poderla apoyar con su tema de tesis. Y el tema de ella es sobre el robo del documento personal de identificación y las consecuencias jurídicas y la vulneración de qué bienes jurídicos tutelados son vulnerados cuando les roban el documento personal de identificación. Fíjense. Bonitos temas, ¿verdad? Otro tema que tuve la oportunidad de apoyar al sobrino de un colega fue sobre, óiganlo bien, la falta de higiene y de control que se realiza en las compraventas de comida en la calle. ¿Qué consecuencias legales conlleva? No hay una supervisión, digámosle así. No hay una supervisión de las instituciones que deben de ser, por ejemplo, las municipalidades. No solamente estoy hablando de la municipalidad de acá, sino que de las diferentes municipalidades. El órgano de control no verifica bien las medidas sanitarias. Y entonces, ¿qué pasa? Ese es el tema del joven. ¿Qué les parece? Cuando ustedes vayan a hacer su tema de tesis, ahí se van a acordar de mí el otro año, porque tienen que tener aprobados 40 cursos de semestre. No estoy hablando de las preespecialidades, por favor, oigan. Entonces, por favor, analicen bien cuál es el problema, cuál es la legislación aplicable a ese problema, qué entidades son las que deben de velar por que se cumpla la protección de los bienes vulnerables de determinadas personas, ¿verdad? ¿Y cuál puede ser la posible solución? Y ahí deben de armar ustedes sus 15 líneas, así. Entonces, jóvenes, como les digo, yo estoy abierta a venir y el otro año yo puedo, al que quiera que yo sea su asesora de tesis, yo después del 26 de noviembre de este año ya cumplo los 8 años de graduada y ya puedo ser asesora, con gusto. Si alguien necesita asesora de tesis, sabe que aquí estoy a la orden hoy. Para que se vayan animando de una vez a trabajar, porque sería bueno que el otro año ya tengan aprobado su tema de tesis. Entonces, pero con los 40 cursos de los 8 semestres, por favor, oigan. Como les digo, jóvenes, es importante que ustedes vayan viendo todo esto. Incluso le decía yo a una mi amiga, cuando estaba hablando con ustedes de lo que era el procedimiento de la acción de lesividad. Es cierto, no hay una legislación que diga taxativamente cuál es el procedimiento que se debe de llevar. Y entonces me decía, sí,
perfectamente. El tema está, me dijo, como anillo al dedo. Y precisamente se lo vamos a dar a ¿cómo se llama? Al hijo de una amiga que también ya está cerrando este año. Y ¿cómo se llama? Imagínense, de una clase pueden hacer un tema de tesis, jóvenes. En el derecho mercantil pueden salir varios temas. Por ejemplo, esto, perdón que me salga de contexto de lo que es el derecho procesal administrativo, pero en derecho mercantil, si ustedes ven que la sociedad de emprendimiento, que es la sexta sociedad que aparece en el artículo 10, antes el capital era en 5,000 quetzales. Ahora, ¿qué dice? ¿Cuánto es el capital para poder crear una sociedad? ¿Qué dice la ley con respecto al capital? 200 quetzales. Y lo dejó generalizado, jóvenes. Y no puede ser así. Si bien es cierto que la sociedad de emprendimiento es de 200 quetzales, pero las demás sociedades, la excepción de la regla de esos 5,000 quetzales, tenía que haber sido el cambio, ¿verdad? Que únicamente la sociedad de emprendimiento sería la que se creara con un capital mínimo de 200 quetzales. Ahí tendría que haber sido la excepción. Porque si no, sociedades anónimas de 200 quetzales, por favor, es una burla. Y de ahí puede salir otro punto de tesis. Vayan viendo ustedes también qué punto de tesis, porque ya al otro semestre está la vuelta, jóvenes. Contra las resoluciones emitidas, ¿en dónde, José Guillermo? En el Instituto de Ciencias Forenses de Guatemala. ¿Por qué? Porque actualmente, con el director anterior, comenzaron a ocurrir fenómenos de procesos administrativos contra los médicos. Y entonces no estaba regulado todavía un proceso en ese sentido. Permítame un segundo. Disculpen, jóvenes, como ustedes saben, las emergencias pueden existir en cualquier momento. Les comento. Perdón, José Guillermo, no le puse la debida atención. ¿Me puede repetir, por favor? Disculpen. No te da pena, licenciada. No solo le comentaba que yo estaba pensando hacer un punto de tesis con respecto a la improcedencia contra las resoluciones emitidas por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala. Porque últimamente, bueno, con el director anterior que acaba de cambiar, hasta donde recuerdo, comenzó a ejecutar procedimientos administrativos contra los médicos. Y entonces él en su reglamento que hizo en el INACIF no permitía el ingreso ya sea de una revocación o una reposición. O sea, no estaban reguladas. Por derecho se debería, pues eso era completamente inconstitucional. Sin embargo, nadie se había atrevido y justamente ocurrió el fenómeno que le ocurrió a mi padre, y yo cabal le había dicho que ya que había estudiado esto, porque no procedía
a interponer un recurso de revocatoria. Entonces fue como el primer caso que ocurrió. Ok. Sí, lo que pasa es que cuando una institución no regula nada contra recursos, se tiene que ir a la ley de lo contencioso administrativo, como yo les comentaba, ¿se recuerda, José Guillermo, hace un momento? Entonces, si no existe en la ley o no existe en el reglamento específico, entonces se tiene que abocar usted a la ley de lo contencioso administrativo. Entonces, ¿quién es el superior jerárquico del INASIF? El consejo, arriba, después del director está el consejo. Ah, ok, entonces sí, es el recurso de revocatoria y lo deben de elevar, y él tenía la obligación de elevarlo, porque no debe ser superior al consejo. Entonces, por lo tanto... Emitió comentario, entonces cuando emitió comentario... Es que por eso el informe circunstanciado. Entonces, cuando se emite el informe circunstanciado, emite su opinión al respecto y dice, yo lo rechacé por esto y esto y esto. Por eso dice también, cuando hablábamos de los ministros y el Consejo de Ministros que venían y votaban, los ministros para crear viceministerios, tenían que votar el Consejo de Ministros, pero quien no estaba de acuerdo tenía que venir y establecer por qué no estaba de acuerdo. Entonces, ahí usted emite su voto, pero su voto va a ir respaldado, porque usted va a decir el por qué no está de acuerdo en algo. Oye. Entonces, jóvenes, por favor, vimos la administración central. Sabemos que los recursos, que cuando una ley no establece recursos administrativos, nos vamos a ir, ¿a dónde? A la ley de lo contencioso administrativo. Si no, prácticamente quiere decir que no sabemos nada, ¿verdad? Si yo les pregunto en el examen, porque puedo venirles y decirles, en tal institución no existe planteamiento, no existe en su ley ningún tipo de recurso que pueda usted como profesional o como particular abocarse después de que le han rechazado una solicitud administrativa. Entonces, ¿a qué decreto o a qué recursos o a qué ley puede abocarse? Entonces, usted tiene que contestarme que es el decreto tal. Si le pregunto qué decreto, me dice qué decreto es de la ley de lo contencioso administrativo. Si yo le pregunto ley de lo contencioso administrativo. Si le pregunto recursos, usted me va a decir revocatoria y reposición. ¿Estamos? Entonces, jovencitos, háganse el favor, vayan a leer la ley del organismo ejecutivo. Y los que no hablan, quítense el miedo. Yo ya les dije, para el examen van a ver qué bonito va a salir. Kevin Alexander. Dígame, licenciado. Buenas tardes, Kevin. Buenas tardes. ¿Puede usted decir cuál es la diferencia entre el recurso de revocatoria y el recurso de reposición? Que el recurso de revocatoria va a proceder en contra de resoluciones con una autoridad administrativa. El recurso de reposición, las resoluciones se dictan en contra de un ministerio o propiamente dicho contra un jefe superior jerárquico. Esa puede ser una diferencia. Miguel Eliseo. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Miguel. Primera vez que lo vamos a escuchar hablar, ¿verdad? Sí, la verdad. Ahora, ¿usted me puede decir cuál es esa diferencia ya directamente en el procedimiento, tanto el recurso de revocatoria y de reposición? ¿Cuál es la diferencia entre los plazos? Dijiste que... A ver.
No tengo mis apuntes acá, ¿verdad? Porque como ya lo repetimos varias veces, por eso se lo digo, ¿verdad? Porque si no, José Guillermo o José Alfonso, sí se lo saben, ¿verdad? ¿O no, José Guillermo? Perdón, licenciada, dígame. Que sí se sabe usted cuál es la diferencia de los plazos o audiencias dentro del recurso de revocatoria y reposición. Sí. Sin ver apuntes. Que no se remite al órgano administrativo. O sea, después de los 5 días de interpuesto el memorial, según el artículo 9, 10 y 11, se procede inmediatamente a las audiencias, según el artículo 12, al interesado, a la Procuraduría General de la Nación y me faltó. Mire, pues sencillito, óiganlo bien, la diferencia estriba en lo siguiente. Primero, una es ante el órgano que el recurso de revocatoria, usted lo va a interponer ante el órgano que le resolvió, que tiene un superior jerárquico. Primero. Segundo, que en el recurso de revocatoria se plantea el recurso y el órgano administrativo debe de elevar al superior jerárquico con informe circunstanciado el expediente del recurso. Esa es la diferencia con el recurso de reposición, porque en el recurso de reposición no se debe de elevar el expediente o enviar el expediente a ningún superior, porque es directamente al órgano superior al que se plantea el recurso. ¿Estamos todos claros absolutamente ya con la diferencia entre el recurso de revocatoria y reposición? ¿Sí? ¿Todo quedó claro? Porque si no, no vamos a pasar de ahí. ¿Alguien no tiene claro aún? Que levante la mano así valientemente, porque todavía estamos a tiempo. Mejor levanten la mano quien sí entendió el recurso de revocatoria y reposición. Ah, no lo entendió ninguno. El próximo día, por favor, me van a tener el código municipal, porque vamos a ver la administración municipal. Vamos a ver las diferentes instituciones donde vemos los recursos de revocatoria y reposición. Y vamos a ver, obviamente, después del examen, el contencioso administrativo. Cada uno de ustedes ya tiene una tarea asignada en grupo. Y entonces ya leyeron las indicaciones al respecto, ¿verdad? Entonces, por favor, les pido que si todavía tienen alguna duda con respecto al trabajo, me lo hagan saber ahorita, si no, ya no hay marcha atrás. Licenciada, buenas tardes. Solo con una pregunta. ¿El expediente debe de ir incluido en el contenido de la investigación o se lo mandamos por aparte? No, debe de ir escaneado. Pero el que nosotros transcribimos. Mire, pues usted va a venir y va a tomar como ejemplo un expediente. El expediente, obviamente, si se lo mandan de manera virtual, solo usted va a venir, lo va a transformar a Word para poderlo pegar, ¿verdad? Y de ahí, ¿qué va a hacer? Lo va a volver otra vez PDF, todo. Porque lo tiene que enumerar. ¿Estamos?
Sí, licenciada. Por ejemplo, si a usted le tocó dentro de los temas el régimen, lo que es las cuestiones aduaneras, no necesariamente, como yo les puse el proceso contencioso administrativo, no necesariamente tiene que venir usted y decirme a mí que me va a poner un expediente de un contencioso en el área aduanera. No necesariamente. Yo lo que a mí me interesa es que sea un contencioso administrativo, no importando a dónde sea, a qué institución sea, no me interesa. A mí lo que me interesa es que usted venga y estudie ese expediente y no solamente venga y tenga ahí el trabajo solo de adorno o lo haga nada más, sino que también venga usted y lo tenga, joven. ¿Estamos? ¿Alguien tiene alguna otra duda? El contenido de las 20 páginas, perdón, antes de que le dé la palabra, el contenido de las 20 páginas es solo contenido. No estoy diciendo que la carátula vaya a ser la página 1, ni el índice la 2 y la 3, ¿verdad? Ni la introducción la 4. Solo contenido de investigación, mínimo 20 páginas. ¿Quién iba a hablar, perdón? Yo, licenciada, buenas tardes. Dígame, Disculpa, con Angie. una pregunta, ya que usted tocó el tema este de la aduana, yo tengo la duda de cómo es el expediente que debemos buscar o... No, no ¿sabrá tiene me que ser, explicar? no tiene que ser directamente sobre aduanas. El expediente tiene que ser un contencioso administrativo, no importando a dónde sea, porque yo les dejé a todos investigar proceso contencioso administrativo independiente. Oye, Ah, bueno, gracias, licenciada, que teníamos esa duda si era directamente de sí, alguna aduana. sí, es que esa es la cuestión, que yo les puse la ley del Cauca y Recauca y necesito que revisen ahí ustedes en esas leyes porque precisamente en el Cauca y el Recauca hay reformas. Entonces sí necesito que ustedes me vean bien los procedimientos, que ustedes, y les voy a comentar. Después, el día siguiente de que ustedes hagan su trabajo, yo les voy a enviar a ustedes todos los esquemas, pero obviamente como es parte de su investigación, yo el día siguiente o después el día siguiente, yo les voy a mandar a ustedes todos los esquemas para que ustedes los tengan para su estudio. Porque eso me lo donó una persona el año pasado y la verdad que con eso estudió para su examen técnico profesional y imagínense, son 139 páginas. Así, de administrativo y procesal administrativo. Entonces, y yo les voy a enviar a ustedes material de estudio. Como les dije, al finalizar semestre, yo les voy a mandar a ustedes, ustedes me dicen en el momento, cuando yo les pregunte que quién quiere estar en el grupo, pues obviamente me dicen su nombre para poder yo venir y agregarlos, porque a mí no me gusta tener agregados a un grupo a personas que no sé ni quiénes son. Porque si tengo su número de teléfono, obviamente a mí me gusta tener el nombre de la persona a la par, porque a veces yo publico cosas, por ejemplo, alguna información en mis estados de WhatsApp. Y entonces ahí es donde a veces me preguntan, mire, licenciada, y la unidad de tesis, ¿será que la van a abrir tal fecha o cuándo puedo ingresar puntos? Y entonces yo vengo y les averiguo alguna cosa. Si es que no los bloqueo, son mentiras, no bloqueo yo a nadie. Entonces, jóvenes, por favor, pónganse a estudiar. Estamos a 7 días de su examen. Y espero yo que les vaya bien a todos, ¿verdad? Sí, José Alfonso Jr. Dígame.
Sí. Sí. Ujú. Sí, también. O sea, todos los recursos, pero en especial esos, porque esos son los que establece el programa. Yo les puse los temas conforme al programa. Oye, entonces todos los recursos remedios. Anote usted ahí, José Alfonso, recursos, remedios o medios de impugnación. Dentro de los medios de impugnación estamos hablando por los recursos y los remedios hoy. Porque se va al órgano jurisdiccional. Ellos lo plantean así porque acuérdense que como en el estudio del derecho administrativo nos vamos por la vía administrativa primero, entonces nosotros le llamamos recurso de revocatoria y reposición, pero esto es en la vía administrativa. Y entonces ellos le mencionan recurso contencioso administrativo, porque recurren ante el órgano jurisdiccional. Es cuestión de conocer las palabras y su significado, ¿verdad? La aplicación de las palabras, nada más. Bueno. Uh-huh. No, el que tienen plazo para la noche, no está mal. Sí, pero el que yo les puse para las 10, para medianoche creo que fue el otro. Porque era más largo, ¿se recuerda? El trabajo. Ah, es que uno estaba para las 12 y el otro para las 12, ¿cierto? Entonces, el de hoy es que el trabajo de hoy dice a las 11, creo yo, 12, pero de mediodía, no de medianoche. Exacto. 10:59. 11:59 AM. Ajá, 11:59 AM. Verifiquen eso, belleza, va. Espérenme. No sé si me va a dejar modificar esto la fecha, la hora. Vamos a ver. Verifíquenme si aparece, si les aparece a ustedes modificada la hora. Sí, porque ahorita no me aparece ninguno entregado tardío. Mire, lo estoy poniendo para medianoche. Sí, ya se modificó, licenciado. 23:59. Para que vean, todavía soy indulgente, vamos. Todavía soy indulgente, para que vean. Vamos a ver, entregados para lo del 18, solamente 2 personas. Que por cierto no he revisado. ¿Por qué me puso 2 documentos, Betsy? Lita, es el mismo, es que no sabía si era en Word o en PDF, pero es el mismo, solo que uno está en Word y el otro está en PDF. Ay, qué bonito, tal vez me lo manda. ¿Vieron qué bonito es el trabajo de él? Gracias, Lita. Es que me parece muy... Es que cuando, mire pues, también el trabajo de Yasmín. Pareciera que lo hicieron juntas o no, niñas. No, Lita, no conozco la compañía, no tengo el gusto. ¿Será que le creemos? ¿Ustedes qué dicen? Bueno, jóvenes, por favor, váyanse a su otro curso, porque si no... ¿Y el mío qué tal, licenciado? No, pero es que estoy hablando para el 18. José Guillermo. ¿Quién fue el que me preguntó? Carlos Javier, ¿verdad? Yo vi. Espérenme, Samuel. Usted está hablando del de hoy, ¿verdad?
Los vamos a revisar el Yo próximo ya día. lo mandé ayer a las 6, a las 5:30 de la mañana. Ay, Dios, no, si yo a las 2 de la mañana he recibido trabajos, 3 de la mañana. Por favor, solamente el coordinador de cada trabajo me va a enviar primero todo el trabajo y me van a adjuntar el documento Word con las preguntas para hacer uno solo, por favor. Esos son los 2 únicos archivos que me tienen que mandar. Un PDF con todo el trabajo y un Word con las preguntas en un mismo correo, por favor. Que tengan buena tarde todos y jalones de orejas para los que no se han aprendido los recursos. Espero que para el examen sí se lo sepan.